Bienvenidos a una nueva clase. Lo que vamos a ver acá es cómo funcionan las hormonas en nuestra actividad física. Bien, vamos a comenzar con un breve repaso de cómo se forman, de cómo se liberan y luego vamos a ver brevemente cómo van variando su activación, su segregación, su utilidad durante la actividad física. Comenzamos repasando cómo actúa esta coordinación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Bien, ellos juntos nos van a preparar para la actividad física de una manera coordinada. Recordemos que nosotros tenemos el hipotálamo que se encarga de la homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo, y cuando uno arranca a hacer una actividad física, ese equilibrio se ve desestabilizado. Entonces vamos a tener que brindar hormonas que nos colaboren en el equilibrio. Bien, tenemos el sistema nervioso autónomo, recordemos a través del simpático, que va a trabajar a través de los nervios de una forma rápida y de una manera directa. Bien, en cambio el sistema endocrino va a funcionar a través de hormonas, liberando mediadores químicos, es mucho más lento y sus respuestas van a ser a distancia pero duraderas. Ellos en conjunto van a brindarnos la coordinación necesaria para funcionar bien ante la actividad física. Bien, ahí al costado tenemos una foto con diferentes partes de nuestro cuerpo y glándulas. Tenemos la glándula hipofisaria, que la vamos a ver también un poquito más adelante. Ahí también tenemos la tiroides y la paratiroides. Recordemos que cada una libera diferentes hormonas y depende o no del hipotálamo. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, también tenemos el páncreas endocrino y las gónadas que incluyen a los ovarios y a los testículos. Continuamos con un repaso de lo que ya sabemos del sistema endocrino o de lo que no recordamos del sistema endocrino. Vamos a tener glándulas endocrinas que van a liberar hormonas que pueden ser de tipo proteicas o de tipo lipídicas a la sangre. Según el tipo de hormona que sean, viajarán solas o viajarán con un transportador y será distinto su mecanismo de acción. Bien, lo importante es recordar, como dice al final, que cada hormona actúa donde hay un receptor para ella. No es que las diferentes hormonas actúan en cualquier lado. Por ejemplo, tenemos las hormonas hay hormonas específicas como por ejemplo la insulina, que solo tiene receptores en el hígado y en el músculo y que va a producir el ingreso de la glucosa a las células. Por otro lado, tenemos hormonas generales que tienen receptores en todo el cuerpo, como es el ejemplo de la hormona de crecimiento. Es importante tener en claro que cada hormona va a cumplir la función donde está el receptor para ella. Y lo que dice en el medio con respecto al eje hipotálamo hipofisario se refiere a cómo es la regulación. El hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras que van a ir a la hipófisis, estimulando la liberación de la hormona que necesitamos, y esa hormona va a partir de la hipófisis y va a ir directo a la glándula que corresponda, ya sea la tiroides, las gónadas o la suprarrenal, para en ese lugar liberar la hormona que necesitamos para producir nuestro equilibrio. Además, tenemos glándulas como la glándula paratiroides que libera la hormona paratormona o el páncreas endocrino que libera glucagón e insulina, que se va a encargar de la regulación de la glucosa, que no dependen del eje hipotálamo hipofisario, sino que van a ser ellas las que sensen el estímulo necesario para liberar la hormona. En la próxima diapositiva tenemos un videito que explica los diferentes mecanismos de regulación de las hormonas, que la mayoría es a través de un feedback negativo, donde se va a producir un estímulo, se va a liberar la hormona y cuando la hormona cumple la función, genera que se deje de liberar hormona.
retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. En el caso de la retroalimentación negativa, lo que va a ocurrir es que la respuesta dada por el mecanismo de retroalimentación va a inhibir al estímulo original. Por lo tanto, va a cortar la retroalimentación una vez que se alcanzó el equilibrio. En contraposición, en la retroalimentación positiva, la respuesta generada lo que va a hacer es favorecer o amplificar el estímulo, manteniendo de manera permanente el proceso de retroalimentación. Por lo tanto, de alguna forma tengo que quitar el estímulo para detener el proceso de retroalimentación. Analicemos esto con unos ejemplos. Supongamos que la condición controlada va a ser los niveles de calcio sanguíneo. Supongamos ahora que el estímulo es la disminución de calcio en la sangre. Receptores que van a estar ubicados en la paratiroides van a estar sensando estos niveles de calcio. Y efectivamente, cuando detectan que estos cayeron, va a llevar esa información a un centro de control, que en este caso en particular es la propia paratiroides. Entonces, una vez que se censaron los niveles de calcio en sangre y se detectó que estos eran bajos, el centro de control va a actuar sobre órganos efectores para generar una determinada respuesta. En este caso, los órganos efectores van a ser la paratiroides, que va a generar hormona paratiroidea, que va a actuar a su vez sobre los huesos promoviendo la reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir? Que osteoclastos presentes en los huesos van a movilizar el calcio que se almacena en la matriz para de esta forma subir los niveles de calcio. Cuando yo movilicé suficiente calcio del hueso y de esta forma aumenté la calcemia, lo que va a ocurrir es que el propio aumento de calcio sanguíneo inhibe el estímulo e inhibe el proceso de retroalimentación. ¿Qué pasa entonces ahora con la retroalimentación positiva? No es un fenómeno demasiado extendido, lo podemos encontrar por ejemplo en el caso de la distensión cervical durante el parto, lo podemos encontrar asociado a algunos procesos de coagulación y el ejemplo que vamos a analizar nosotros es el de la lactancia materna. Resulta que en los pezones de la mujer se encuentran distintos tipos de receptores cutáneos que incluyen mecanorreceptores, corpúsculos de Meissner y corpúsculo de Pacini. Todos estos receptores van a ser sensibles al tacto, al estímulo generado por la succión del bebé. Cuando esto ocurre, un centro de control, que es el hipotálamo, sensa la presencia de este estímulo a través de los receptores y va a generar una determinada actividad sobre efectores. En este caso, los efectores son el hipotálamo, que va a producir oxitocina, y la adenohipófisis, que van a producir prolactina. Ambas hormonas van a ir a actuar sobre un segundo efector, que en este caso va a ser justamente la propia glándula mamaria, haciendo que produzca leche y que pueda eyectar la misma. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este caso de retroalimentación positiva? Que la respuesta, que es la producción y liberación de leche, va a aumentar el estímulo generando más producción de leche. Mientras el bebé más mama, más leche produce la madre. Para terminar, recordemos, en la retroalimentación negativa, la respuesta invierte al estímulo, mientras que en la retroalimentación positiva, la respuesta aumenta, mejora, magnifica al estímulo. Repetimos un poco cómo está armado nuestro eje hipotálamo hipofisario. El hipotálamo va a enviar hormonas a la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes, una que es la anterior, que es la adenohipófisis, una posterior, que es la neurohipófisis. Como importante tenemos ahí marcado, en la neurohipófisis va a estar la hormona antidiurética, que nos va a importar a nosotros en la actividad física. Y luego el hipotálamo va a liberar hormonas liberadoras hacia la hipófisis para que la hipófisis va a liberar hormonas liberadoras a la hipófisis de diferentes glándulas, las gonadotrofinas, la tirotrofina, la adenocorticotrofina, y también va a liberar hormonas de crecimiento. Y la hipófisis lo que va a hacer luego es liberar hormonas para que vayan a estimular esas diferentes glándulas. Así es como funciona este sistema. Comenzamos a nombrar diferentes hormonas que tienen influencia en el ejercicio. Bien, acá lo que tenemos es la hormona de crecimiento, que un poco ya la nombramos, la secreta el hipotálamo y se guarda en la adenohipófisis para ser liberada. Tiene receptores por todo el cuerpo, no en un lugar específico. Su acción es estimular el crecimiento y es un potente anabólico. Vamos a dar nada más los detalles que tengan que relación con la actividad física. Bien,
porque la parte endocrina y la parte de cómo funciona el sistema y todo el equilibrio ya lo vimos en otra materia. Bien, es liberada por el factor liberador del hipotálamo y los estímulos para liberarlas es la ansiedad, el estrés, el ejercicio, es decir, antes de arrancar una actividad física uno libera un poco de esta hormona. Lo que tenemos acá son los efectos, el efecto a nivel aeróbico, es decir, hay un aumento moderado al comienzo y a los 40-50 minutos de actividad, recordemos, leve, lenta, baja carga, aumenta 10 veces su nivel. Y lo que estimula también es el aumento del consumo de grasas y el ahorro de la glucosa. Por ejemplo, en un maratonista. Pensemos que la glucosa es una energía de rápida obtención, el ácido graso es de más lenta obtención de la energía, pero dura mucho más. En el caso de ejercicios anaeróbicos, su función tiene que ver con la reposición de proteínas post-entrenamiento. A esto se refiere con el efecto anabólico que tiene y colabora en la oxidación de las grasas. Y como respuesta al entrenamiento, que la mayoría de las hormonas pasa a esto, es que hay un aumento menos elevado en personas entrenadas que no entrenadas. Se habla como que es una posible adaptación. Se vuelve más eficiente la hormona sin requerir tanta cantidad de hormona para obtener los mismos beneficios. Pasamos ahora a las hormonas tiroideas, la T3 y T4 o tiroxina y triiodotironina. Bien, la función que tienen estas hormonas tiene que ver con incrementar el ritmo metabólico celular, aumentar la disponibilidad de ácidos grasos libres y facilitar el consumo de glucosa. Bien, además de aumentar el consumo de oxígeno y la capacidad oxidativa muscular, entre otros efectos que tienen fuera del ejercicio. Es una hormona que va a ser importante que se libere en ciertos momentos de necesidad de nutrientes. Su secreción está a cargo de la hormona tiroxina, que la libera el hipotálamo, libera la hormona estimuladora la hormona liberadora de tiroxina, va a la adenohipófisis, de la adenohipófisis viene directamente a la tiroides. Llegamos a un apartado más que importante. Bien, acá estamos las hormonas de la médula suprarrenal. En realidad, las hormonas de la glándula suprarrenal, específicamente de la médula suprarrenal, que es una parte de la glándula, las famosas catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que su acción tiene que ver con aumentar la actividad simpática. Son hormonas que están relacionadas con el sistema nervioso simpático y colaboran con la función del simpático, que tiene que ver con prepararnos para la huida, prepararnos para una carrera. Bien, dentro de sus efectos en el ejercicio van a estar el aumento del gasto cardíaco, aumentando el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca y por lo tanto la tensión arterial, aumentar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, si hablamos del sistema respiratorio, aumentar la glucogenólisis y la lipólisis para obtener mayor cantidad de nutrientes, para obtener energía. Redistribuye el flujo sanguíneo a músculos esqueléticos, es decir, los retira de todo lo que es la parte digestiva, de la parte de órganos que no están siendo útiles al momento de la actividad física, y aumenta la resíntesis de ATP-PC y de procesos oxidativos. Todo lo que nombramos nos viene bárbaro para una actividad física. Bien, y como respuesta al entrenamiento se produce el mismo efecto con menos hormonas, es decir, la hormona se vuelve más óptima y además se produce la bradicardia del atleta, bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca. Si el atleta tiene menos frecuencia cardíaca, tarda más en llegar a sus límites. Llegamos al cortisol, que es una hormona que depende del eje hipotálamo hipofisario. Bien, el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de adenocorticotropina, que va a ir a la glándula suprarrenal y va a liberar el cortisol. ¿Cuáles son las funciones que tiene el cortisol? Es un hiperglucemiante y es un gluconeogénico, forma nueva glucosa. Y además tiene un efecto proteolítico. Lo que va a hacer el cortisol es romper proteínas del músculo para con esos aminoácidos poder formar luego glucosa. Y además es lipolítico, rompe ácidos grasos. Bien,
La secreción ya la explicamos. Y el efecto del ejercicio, después de los 45 minutos, 60, 50, 70, estimula la glucogenólisis, disminuye la captación de glucosa, es decir, es hiperglucemiante, aumenta el catabolismo proteico, libera aminoácidos para formar glucosa y estimula la lipólisis, lo mismo que dijimos al comienzo. Bueno, ahora llegamos a las hormonas pancreáticas, hiperimportantes y más que nada porque tienen que ver con el nivel de glucosa en la sangre. Bien, las dos son liberadas por el páncreas, tanto la insulina como el glucagón, pero tienen diferentes efectos. La insulina es una hormona hipoglucemiante y el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Como pueden ver ahí, dice predomina el ejercicio y eso es importante. ¿Por qué? Porque yo durante el ejercicio mis músculos van a estar consumiendo glucosa, entonces yo necesito que todo el tiempo haya posibilidad de adquirir o de utilizar glucosa para obtener energía rápidamente. Bien, el glucagón disminuye la captación de glucosa en células y aumenta la glucogenólisis y la lipólisis. Por otro lado, la insulina aumenta la captación de glucosa en células para que se almacene. Bien, y además aumenta la síntesis de glucógeno, la lipogénesis, es decir, lo que te sobra de glucosa lo almacenas como triglicérido, y aumenta la síntesis de proteína en músculo. La insulina es una hormona del reposo. Bien, la idea es que uno utiliza insulina, uno utiliza glucagón cuando hace una actividad física y la insulina la usás al momento de relajar, de descansar, de recuperar. En la actividad física va a predominar el glucagón, en las pausas, en los reposos va a predominar la insulina, que se encarga de almacenar las reservas energéticas. Hacemos mención al metabolismo del calcio, que está relacionado con hormonas secretadas por nuestro sistema endocrino. Vamos a tener a la calcitonina, que es secretada por la tiroides, y su función es ser hipocalcemiante, es decir, de disminuir la cantidad de calcio que hay en la sangre, y para eso lo que hace es la mineralización ósea o la eliminación por orina. En cambio, tenemos la paratormona, que es secretada por la glándula paratiroides, que recordemos no pertenece al eje hipotálamo hipofisario, y que cuando sensa lo necesario, lo que hace es, tiene una función hipercalcemiante en sangre. Aumenta la resorción ósea por parte de los osteoclastos para que haya mayor cantidad de calcio en la sangre, retiene el calcio de la orina. Bien, nosotros en el ejercicio lo que vamos a querer es estimular la formación de hueso, entonces vamos a preferir, a querer que la calcitonina esté activa. Bien, los ejercicios con saltos estimulan que se deposite calcio en el hueso, y los ejercicios de fuerza, debido a la atracción que generan los músculos, lo mismo, van a querer que se deposite calcio en esos lugares donde se está estimulando. Así que es importante la actividad física a todo nivel de edad. Cuando hablamos de gente mayor que ya está con riesgo de osteoporosis, lo mismo. Tenemos que realizar actividad física, capaz evitando ciertos riesgos que puede haber en actividades extremas o en pliometrías donde hay saltos con cambios muy bruscos de velocidad que pueden generar problemas, pero la actividad física, como salir a caminar y moverse, hace muy bien para colaborar en que el calcio se asiente en el hueso. Vamos resumiendo todo lo visto hasta ahora. Bien, con respecto a la regulación de la glucosa en el ejercicio, lo que podemos observar es que durante el ejercicio se aumenta la secreción de glucagón y de las catecolaminas, recuerden, adrenalina y noradrenalina.
También se produce un aumento del cortisol, por el cual hay un catabolismo proteico y para formar nueva glucosa. Y el cortisol recién actúa cuando hay menos glucosa en sangre. Eso se habla a veces de que realizar ciertas actividades te produce liberación de cortisol y que entonces vos tenés proteólisis, es decir, rompes músculo. No es tan así. Bien, con respecto al hormona de crecimiento, lo que hace es movilizar ácidos grasos libres y disminuir el consumo de glucosa. Y por último, la hormona tiroides estimula el catabolismo de la glucosa y el metabolismo de las grasas. Importante, en la actividad física aumenta el glucagón y aumentan las catecolaminas. Hablando específicamente de la regulación de las grasas, siempre recordemos, los carbohidratos nos dan energía de una forma rápida, las grasas nos dan mucha cantidad de energía, pero requieren mayor tiempo de actividad. Los carbohidratos nos dan energía en actividades intensas, las grasas no. Bien, con ejercicios de baja intensidad, larga duración y pocos carbohidratos se puede estimular la lipólisis. Para eso tenemos el cortisol, que promueve la lipólisis, y la hormona de crecimiento, que como dijimos recién, moviliza ácidos grasos libres y disminuye el consumo de glucosa. Y siempre las catecolaminas, obvio. Hacemos un breve apartado para hablar de la regulación del equilibrio hídrico. Nos referimos al nivel de agua, de líquido que tenemos en nuestro cuerpo. Bien, recordemos que nuestro organismo tiene mucha cantidad de líquido, alrededor de un 60%, y por eso mismo es muy importante en actividades físicas ingerir agua. Bien, cuando uno comienza una actividad física se va a producir una disminución del plasma debido al aumento de la sudoración, debido a que el líquido se desplaza hacia otras partes del tejido. Bien, y vamos a tener dos hormonas que colaboran en esto. La aldosterona, liberada por la glándula suprarrenal, es un mineralocorticoide, bien, que depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un sistema que cuando hay un descenso de líquido o menor cantidad de sangre, es decir, una disminución de la presión arterial, por lo tanto va a llegar menos presión arterial al riñón, se libera la renina, la cual sufre un montón de conversiones, terminando en angiotensina 2, la cual va a tener la función de generar una vasoconstricción y liberar aldosterona, que es nuestra hormona importante. La aldosterona lo que va a realizar es el aumento de la reabsorción de sodio y agua en el riñón y aumentando de esta forma la presión arterial. Por las dudas, recordamos que la glándula suprarrenal va a recibir la adenocorticotropina, que es una hormona estimuladora que libera la adenohipófisis, la cual es liberada por la hormona liberadora de adenocorticotropina según las órdenes del hipotálamo. Y después también tenemos la hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, la función que tiene es disminuir la concentración de orina, en realidad realizar una orina más concentrada, menos líquida. Su regulación tiene que ver con el hipotálamo, que envía la hormona a la neurohipófisis y en la neurohipófisis se almacena. Bien, cuando se produce un cambio en la osmolaridad del plasma, se vuelve menos líquido, se vuelve con mayor cantidad de soluto que de solvente. Lo que va a pasar y lo que va a hacer esta hormona es ir al riñón y ahí aumentar la permeabilidad del túbulo del riñón, estimulando la reabsorción del agua. De esta forma, la orina va a salir más concentrada, priorizando que se mantenga el líquido en nuestro organismo. Bien, tenemos dos hormonas que la función que tienen es evitar la deshidratación. Por eso mismo, durante actividad física hay que beber líquido.
Ya casi llegando al final de la clase, vamos a hablar sobre los factores que influyen en la respuesta endocrina al ejercicio. Bien, con respecto a la intensidad del ejercicio, ya vimos en cada hormona que se liberan a cierta intensidad. Las catecolaminas se liberan durante todo el tiempo, pero, por ejemplo, la hormona de crecimiento se libera luego de cierta duración e intensidad. Con respecto a la duración, como dijimos recién, hay ciertas hormonas que se liberan en ciertos momentos o con cierta duración, no durante toda la actividad. Bien. Por ejemplo, la hormona de crecimiento se libera luego de 40 a 50 minutos de actividad moderada. Con respecto a los efectos del entrenamiento, que es algo importante, tiene que ver con que mejora la sensibilidad de los receptores, es decir, se va a requerir menor cantidad de hormona para producir los mismos efectos. Con respecto al estrés psicológico, está claro que una actividad física, que un ejercicio genera alteraciones y esto también va a producir variaciones hormonales. Y por último, con respecto a la dieta y la disponibilidad de hidratos de carbono, el organismo siempre está preparado o busca siempre que haya hidratos de carbono para poder ser utilizado. Si nos ponemos a evaluar todo lo que fuimos viendo, todo el tiempo estamos pensando en cómo conseguir que haya nueva glucosa o que haya glucosa en la sangre para poder ser usada y obtener energía. Llegamos al final, una breve clase, intensa. La idea es esta, hacer un breve resumen. Bien, antes que nada nos tiene que quedar clarísimo que el ejercicio genera un desequilibrio de la homeostasis de mi cuerpo. Recordemos que el hipotálamo es el encargado de mantener la homeostasis, que es el equilibrio interno, que todo se mantenga dentro de rangos normales. Nuestro sistema simpático, junto con las catecolaminas, generan una activación constante durante la actividad física. Bien, con la consecuencia de todo lo que producen las catecolaminas a nivel de cardiovascular, a nivel sanguíneo, a nivel de la fuerza de contracción y todo eso. Luego, con respecto a la disponibilidad de los nutrientes, tenemos las hormonas tiroideas, tenemos el glucagón, tenemos el cortisol y la hormona de crecimiento que irán dando diferentes disponibilidad de nutrientes. Por el lado de la calcitonina, recordemos que tiene que ser estimulada en el ejercicio, en realidad que es estimulada durante el ejercicio y que es muy importante para colaborar en la formación de hueso. Con respecto a la antidiurética y la aldosterona, se regula en el equilibrio hídrico, buscando evitar la deshidratación, buscando retener líquido ante necesidades. Y por último, algo que no nombramos es que la testosterona promueve factores neurales de fuerza. Hay ciertos picos que se producen durante el día y trabajar la fuerza durante esos picos que son por la mañana generaría un aumento mayor de la fuerza. Espero que se haya entendido todo. Cualquier cosa me consultan. Nos vemos.